Buenas tardes, jóvenes señoritas. ¿Cómo están sus Buenas ánimos? tardes, licenciado. Buenas tardes, Buenas Lice. tardes, buenas tardes, Buenas Mario. tardes. Buenas tardes, Yolen, María, Leila. Bien, ya seguramente están preparados y preparadas para nuestra exposición. Estuve pensando que esta exposición podría valer para extensión, si ustedes están de acuerdo también. Si no, pues daremos examen. Habíamos dicho que existen unos iceberg, que lo llama estos autores, Attali entre ellos, de que el mundo actualmente tiene tantos problemas, ¿no?, que los llama como estos iceberg, que no va a poder solucionar si sigue tal como está, ¿no? Habíamos visto que hay iceberg nuclear, iceberg financiero, iceberg ecológico, iceberg social. Y tenían que ustedes exponer voluntariamente, ¿no?, sobre qué entendemos por este iceberg social, este gran problema social, ¿no? ¿Qué entendemos? Entonces, sobre eso vamos a discutir. Y yo decía, como son muchos estudiantes, todos los que intervengan van a puntuar, podrá exponer uno, máximo dos, pero menos de 5 minutos, ¿no? Sí, decir lo que piensa, nada más. Uno nomás podemos decir que nos introduzca, ¿no? Tampoco exponga, nos introduzca al tema, al problema, y todos participamos. Y decía yo, todos participamos, todo lo que sabemos, ya no importa que no sepan, no importa que tal vez no han estudiado, no han investigado, no han preguntado a su internet, no importa. Lo que quiero saber es cómo están ustedes, ¿no? ¿Cómo está ese nivel de concepción sobre los grandes problemas que tiene el mundo? Por supuesto, Bolivia también, ¿no? He preparado unas fotos para un poco motivarles. Por ejemplo, empezamos por aquí. Como un joven está buscando trabajo, ¿no? Y esto es el pan nuestro de todos los días. Vemos aquí este gran problema, ¿no?, que están haciendo fila. Otro más lacerante. ¿Cómo, ¿no?, de los países que tienen algún conflicto, la gente se va escapando y miren cómo prefieren correr el riesgo de muerte que seguir en sus países, porque no tienen de qué vivir, La necesidad, dicen. ¿no? Tienen necesidad de vivir, tienen necesidad de alimento, pero ustedes pueden ver en internet, hay fotos bien lacerantes, por ejemplo, mujeres con sus hijos, ¿no? Y esto que hemos vivido recientemente, las grandes migraciones, ¿no?, como los centroamericanos, ¿no?, se fueron a pie hasta Norteamérica, así en masa. ¿Y qué hizo el presidente Trump? Les cesó la entrada a Estados Unidos. Unos se quedaron en México, otros entraron a Estados Unidos, ¿no?, y otros regresaron. Pero así viajaron, ¿no?, por este gran problema social que vamos a discutir en este momento nosotros. No importa, yo quiero saber cómo piensan, cómo están ustedes, para que yo pueda orientarme mejor.
Entonces, ¿quién va a empezar? Yo, Lisen. Bien, Lisen. Vania Nicola, adelante. Adelante. Nicole. Bueno, nos dice, ¿no? El iceberg, en la forma de definición de Atali Bauman es que se llama la modernidad líquida, ya que antiguamente, cuando nuestros papás, abuelos y demás se metían en un trabajo, era como que por años buscaban, así esté bien la empresa o así les pague mal, ellos se aseguraban a un solo empleo, pero mientras ahora hay tanta competencia, entonces la gente ya no se conforma porque tiene necesidad, como le iba diciendo a inicios, y estaba buscando una u otra forma porque ya tiene mayor ambición, como que las cosas se han tornado difíciles en estos tiempos. La problemática actual es de querer adquirir más, pero hoy en día es más costoso, dicen. ¿Terminaste, Vania? Sí, Listen, es lo que he podido Ya. rescatar. ¿Cuál es tu apellido? Herrera Mamani, Listen. Ezera, muy bien. Muy bien. Eh, ¿Quién puede continuar? ¿Quién quiere continuar? Dicen, yo voy a continuar. Francisca Bacasés, adelante. Sí, tal vez voy a leer un poquito lo que he rescatado, ¿no? Lo que decía Atali, que es un reconocido, dice, ¿no? Que el Titanic somos nosotros, una sociedad triunfalista. Todos suponen que oculto en algún recoveco del futuro nos aguarda un iceberg contra el que colisionaremos hasta que nos hundamos, al son de un espectacular acompañamiento musical. No, es una frase tal vez que ha mencionado Atali, y es real, ¿no? Como decía la compañera, que quizá antes estaba algo mejor, pero en la actualidad ya de poco, ¿no? Va mal, de mal en peor se puede decir, porque quizás solo una mínima cantidad son los que tienen tal vez el poder, y una mayor, una mayor masa de la población no estamos así sin trabajo, y en la actualidad en especial no por eso de la pandemia, ¿no? Tal vez eso podía acotar, dicen. Gracias, Francisca. Mire, esto es un problema muy preocupante para, bueno, para todos, principalmente para los jóvenes, pero tampoco hay que desesperarse, ¿no? La vida continúa y hay que luchar y vencer. Pero este Atali nos dice que el gran problema que tiene el mundo capitalista en este momento es de que por lo menos la mitad de la población del mundo prácticamente ya se ha convertido en prescindible. Que el mundo capitalista puede prescindir de ellos tranquilamente, ¿no? Puede seguir creciendo, seguir acumulando, seguir enriqueciéndose, ¿no? Prescindiendo de esta cantidad de personas. Habla de 6.000 millones de personas, ¿no? Imagínense, ¿no? La mitad de la población ya prácticamente ya no le interesa al capitalismo, ¿no? Entonces hemos visto en esas fotos cómo la gente se va desesperando, buscando un futuro, ¿no? ¿Y cuál es la causa? ¿Cómo podríamos solucionar? ¿No? Dicen, ustedes van a ser odontólogos, van a ver a un enfermo y siempre van a encontrar una solución, pero que no sea la extracción. Les conté que tengo un amigo odontólogo que lo llevaron a España porque era muy bueno. Decía que un diente vale más de $1.000.000. Una muela vale más de $1.000.000. ¿Cómo voy a quitar tantos millones? ¿Entiendes? Entonces, una solución a este gran problema, ¿no? 6.000 millones de personas. No estamos hablando de 2 millones, de 3 millones. No estamos hablando ni siquiera de 1.000 millones. De la mitad de la población del mundo actual, ¿no?
ya prácticamente es prescindible. El capitalismo ya no les necesita. Para seguir creciendo, para seguir enriqueciéndose, ya no les necesita. Así miren ustedes, de esos que hemos visto que están en yates, que están viajando con semejante peligro, ¿no? Hay ingenieros, ¿no? Profesionales, ¿no? Entonces, pero ¿cómo podríamos solucionar este gran problema? Tiene que haber alguna solución, ¿no? Es lo que seguramente han visto han estudiado en segundo año, ¿no? Cómo en principio, cuando aparece la maquinaria, los obreros se quedan sin trabajo. La máquina les reemplaza, ¿no? Entonces, ¿cómo reaccionan los obreros? Yendo a destruir esas máquinas. Pero después toman conciencia, el problema no son las máquinas, el problema son los propietarios de las máquinas, ¿no? Que introducen maquinaria para prescindir del trabajo de los obreros. Pero, ¿cómo podríamos solucionar este gran problema que parece que no tiene solución? ¿Qué piensa esa juventud? A ver, Dice, adelante, Gustavo. yo creo que, bueno, el gobierno, bueno, actual que ha entrado, pues debería crear más fuentes de empleo, o sea, como microempresas. Levantar serían las microempresas para que vea más generación de empleos, porque si no va a levantar las microempresas, pues no va a haber movimiento económico. Como estaba aquí en la compañera Francisca, que esta pandemia pues nos ha hecho caer demasiado la economía, y para levantarlo, pues sería lo único que el gobierno tiene que invertir en empresas, levantar las microempresas, porque, o las empresas también, porque después no vamos a poder surgir nuevamente como antes. Sí, vamos a estar estancados en esta economía que nos ha dejado la pandemia. Y cada profesional, pues a cada profesional también yo pienso que el gobierno debería crear como, estaban creando, ¿no? Fuentes de trabajo, creo que había, para los odontólogos había, ¿qué se llama? Había movilidades de odontología que iban de provincia en provincia, así al menos puede generar un poco, ¿no? Y pues varias clases así de trabajos debería crear para los profesionales, porque cuando uno sale, pues sí, es lo primero que va a buscar empleo, y es donde no hay, y pues a veces tenemos que optar, o optan algunos profesionales a, bueno, el comercio, ¿no? Eso sería, Liz. Gracias, Gustavo. Bueno, dices que se podría empezar a solucionar con la creación de nuevas fuentes de empleo. ¿Qué tiene que crear el gobierno, dices, no? En el mundo capitalista, quien crea empleo son los capitalistas, ¿no? Y los gobiernos son, prácticamente están bajo control de estos capitalistas, los gobiernos. Pero seguiremos debatiendo. El mundo tiene semejante problema, por ejemplo, el problema ecológico, ¿no? Tal vez en otra oportunidad vamos a discutir. Tiene el problema nuclear, este problema social, ¿no? Ahora estamos tratando el problema social, ¿no? Que según este autor, y eso es verdad, de que prácticamente 6.000 billones de personas, ¿no? Ya para el capitalismo se han convertido en no necesarios, ya no necesita, ¿no? El capitalismo va a seguir funcionando, va a seguir ganando, va a seguir acumulando riqueza, va a seguir creando también sus fuentes de trabajo, pero ya con esta cantidad de personas que ha prescindido, que lo prescinde. Les orientaré. Según las Naciones Unidas,
La capacidad productiva del mundo, la capacidad productiva del mundo es de que puede producir 3 veces más alimentos para todo el mundo. Sí, el mundo tiene tanta capacidad productiva que puede producir para cada uno de los habitantes del mundo 3 veces más de lo que produce ahora. Puede producir 3 veces más vivienda, 3 veces más vestimenta, todo 3 veces. Esa es la capacidad de producción del capitalismo, ¿no? Puede producir 3 veces más. Entonces, ¿qué está pasando? Si tenemos semejante capacidad de producción, pero hay gente que está muriendo de hambre, hay gente que tiene este problema de que el capitalismo ha prescindido de ellos ya, ¿no? ¿Dónde está el problema? Vean que el problema es bien complejo y muy complejo, pero yo creo que se puede, vamos a encontrar una solución en esta reunión. Pero como nosotros no tenemos poder, no vamos a poder solucionar, pero podemos visualizar cómo se podría solucionar este problema, ¿no? Tanta capacidad de producción, sin embargo, encontramos en todo el mundo, hasta en Estados Unidos, gente que pasa hambre, en Europa pasa hambre, ¿no? Peor todavía en América Latina, en África. ¿Pero por qué si hay tanta capacidad para producir? ¿Qué está pasando en el mundo? A ver, les voy a preguntar. A ver, la señorita Ruth Vilca. Los que no pasan clases, eso ni sueñan en aprobar. Los que pasan clases. Pero dígame. A ver, Ruth, ¿qué piensas? Adelante, Ruth. No Hola, importa Alicia, ¿me que no escucha? sepan, pero ¿qué piensas? Yo estoy preguntando, ¿qué es lo que tú piensas? O no me digas que no piensas nada. Algo estás haciendo, que no estás en clases. No tengan miedo de intervenir, tienen que tener coraje. Cuarto año ya son muchas cosas. Dice la mala organización del A ver, Estado Yolen, y de Vivian. las personas. Adelante, Yolen, Vivian. Dice la mala organización del Estado y de las personas, en la cual emergen las empresas y comercios y por las mismas personas, dice. No tiene una buena organización, el equipamiento de la economía, las personas que dan a elegir por cada trabajo. Eligen, ¿no? Eso es lo malo, dice, no ven su capacidad. ¿Cuál es tu apellido, Yolen? Padilla Cayo, dice. Perdón, Padilla Cayo. Padilla. Cayo. Padilla. Padilla, sí. Yolen, Vivian. A ver, un varón. Dice, Adelante, dice, Gustavo. yo creo que las empresas serían, mira, como estaba diciendo en este que se llama en el África, en esos lugares, pues yo creo que las empresas es que no quieren invertir, es que deben tener miedo a entrar en quiebra, porque pues yo creo que el gobierno no les debe facilitar, ¿no? Eh, este que se llama, unas buenas condiciones para su fábrica, porque miren, como en África puede haber producción de, bueno, de cualquier cosa pueden ver producción, pero la cosa que no van las empresas es que mm, toda empresa, pues como dice usted, tiene miedo a quebrar, ¿no? A perder, porque las empresas siempre van a querer ganar, ganar y ganar. Y por eso como las empresas no quieren ir, pues
tiene miedo a quebrar. Por eso también no hay en esos países, en África más que todo, no hay generación de empleos. Por eso hay la pobreza, es la pobreza muy grande en allá. Gracias. A Dice, ver, Gustavo, ya, a ver, Zut, adelante, dice, adelante. yo pienso también, dice, que allá en África no es como aquí, puede ser, ¿no? En Bolivia, que tenemos recursos como puede ser el agua. Entonces, por eso es que también hay, sí, que una empresa puede quebrar por el motivo a perder. También yo pienso que más que todo es por la ecología que hay allá en África. Sabemos muy bien que no hay agua, no hay licenciado, entonces por eso mismo hay mucha pobreza. Como sin agua no hay vida, no hay licenciado, entonces, ¿cómo van a producir? Bueno, pues aquí producen, digamos, producen alimentos como puede ser la papa o frutas, ¿no ve? Pero allá no se puede, licenciado. Yo pienso que por ese motivo es que hay pobreza allá en África. Es que dicen buenas tardes, dicen buenas tardes. Directo. Dicen, es que es diferentes perspectivas, pues, o sea, África tiene hartos riesgos de criminalística, o sea, hartos riesgos de criminal y eso mismo no los deja producir a sus mismas empresas. Aparte que en Bolivia no es lo mismo, dicen. O sea, en África hay más cosas malas que aquí mismo, como hay muchas pandemias, muchos, o sea, su aire mismo ya es muy, ¿cómo le puedo decir? Ya está Contaminado. muy contaminado. En Bolivia no, dicen, pero como en África hay mucha corrupción, dicen, porque en sí hay mucha pobreza, pero hay más robo, más robo, más robo. ¿Por qué? Solamente sus gobiernos solamente piensan en embolsárselo. ¿Y qué hay de sus pobladores? O sea, no hacen nada, dicen. Es por eso que también África está muy pobre, dicen. Eso sería mi opinión. Ya, gracias. Dicen, buenas tardes. A ver, Reinaldo, adelante, faltabas Nos tú. ofrece una visión apocalíptica y moderna, ¿no ves? Nos da una opinión también, diría, apocalíptica también, licenciado, y sobre de la modernidad, pues, que trata nuestra sociedad, que abarcamos, ¿no ves? Y tenemos que cambiar, que siempre la naturaleza humana siempre tiene que ser optimista y cambiar sobre todo la economía y sobre toda la sociedad. Sigue, sigue. ¿Has terminado, No, Reinaldo? eso sería pues mi opinión, ya que le están poniendo también. Ya. Muy Sí, bien, dice, Reinaldo. Reinaldo, dice, le está hablando, dice. Por eso, dice Bauman, por eso tenemos que ser bien optimistas al cambio de la naturaleza. La sociedad nos otorga o nos ofrece, licenciado. Tenemos que hablarnos a todo tipo de cambio que existe en la naturaleza. Bien. Creo que ha pedido otra vez Gustavo la Dice, palabra. Hola, Lice, no le escucho bien, estoy entrecortado. Sí. Lice, A ver. No estamos licenciado. entendiendo. ¿Quién va? Jocelyn. A ver, Licenciado. Jocelyn Carmen. Adelante. Sí, lice. Dice que también los factores económicos relacionados con la política, con la discriminación, con la corrupción. También se va a leer un artículo donde dice que en el año 2030 vamos a llegar a un número de 2.3% de hambre y pobreza, dice Lice. Eso sería. ¿Tu apellido es Balda? Sí, Valda Mollo. Muy bien. A ver, les hago. Buenas tardes. Adelante, Cintia. Un poquito. En África el clima no favorece a que los cultivos dean, tampoco en la ganadería, entonces hay mucha desnutrición en ese país, por eso existe mucha pobreza, Lice. Bien. Pues les recuerdo lo que seguramente han estudiado en colegio, de que el origen de la humanidad es África. Ahí apareció los primeros hombres en África. ¿Por qué? Porque tiene las condiciones climatológicas mejores. De ahí se ha expandido la humanidad a todo el mundo.
pero el origen ha sido África. ¿Cómo es eso entonces que si tiene las mejores condiciones climatológicas y tiene tantos problemas de sequía, dicen ustedes, ¿no? Dicen, perdón, dicen, es su gobierno, dicen, porque mira como usted mismo dijo, dicen, el primer hombre ha sido de allí, no, bueno, se ha ido elaborando, ¿no? De ese país, tiene el clima favorable y todo. Yo creo que su mismo gobierno y las personas mismas no han podido enriquecerse o querer agrandar ese país. Lo han dejado ahí y han dejado solamente que se expanda a los diversos países y que los demás países sean más que ese país. O sea, lo han dejado en el olvido, Elise, cosa que no debería ser así, cosa que el mejor país debería ser África. Otra Padilla, cosa, ¿no? En África licenciado, es dicen, por la gran ¿no? cantidad de habitantes. O sea, África está bien poblado. El problema es la población, dices. Por eso en África existe todavía aún pues la esclavitud ahí en África, que ya no se quiere, ni se quiere, de todos modos, y por eso sigue existiendo, como se diría, la burocracia sería también se ha dado en África. Por eso es que no está subiendo bien como ellos pretenden urgir, por eso hay guerras, hay todo tipo de conflictos allá en África, por eso acá nosotros también. Bien. Bueno, dos cositas. Uno, tengo la sensación de que siguen pensando de que hubo, que nosotros descendemos de Adán y Eva. Y eso no es verdad. Eso está bien para la religión, pero nosotros como profesionales, como científicos, ya no podemos aceptar esa teoría religiosa. Hace 4 millones de años apareció el Australopiteco, de donde vamos a descender nosotros. No hemos Ha sufrido creado, tanta dice. evolución que hace 200.000 Dicen, eso años. es eso es la ¿Cómo gran está? duda, porque si es que hemos evolucionado de monos y ahorita, ¿por qué no siguen evolucionando ellos mismos? Dicen, hay otras teorías que dicen, hay otras teorías que hemos sido creados por seres de otros planetas, así, o sea, hemos ido evolucionando según a nuestra existencia. No sé si será verdad, ¿no? Pero hay hartas teorías, dicen, pero estoy con la compañera, dicen. Sí, Yo también Lisen, dice, como sí, explican con mis compañeros, hay muchas teorías por decir. Otros dicen por los monos, otros dicen por los ovnis que ellos mismos se han creado y que van a volver al planeta y que van a gobernar o que van a crecer lo que tienen que ser y todo. Hay muchas teorías, Lisen. Hay muchas teorías, pero la única teoría que se puede demostrar, es la teoría de la evolución del hombre. La única. Después lo demás son especulaciones. Entonces, dice, no estoy de acuerdo decía que porque ya dice, no mira, creeremos la, en la que... Sí, Gustavo, adelante. dice, no estoy de acuerdo porque mira, pues entonces ¿qué es más? Los dinosaurios, entonces hubiéramos evolucionado de los dinosaurios, o eran los más antes los dinosaurios y luego han aparecido los animales que hay hoy en día. ¿Cómo sería entonces, Ulises? Yo creo que pues más factible sería la de la creacionista, Liz, la teoría de la creacionista, porque Ah, bueno, pero él dice, también hay también que se llama, he visto en la tele, en History, pues que ha habido sí que es más, el meteorito que ha caído y ha destruido a todos a todos los dinosaurios. Y luego después ha venido la teoría creacionista de que, bueno, de Adán y Eva, protección de Adán y Eva, dice. También hay también, dice, no. Eh, Eso de los dinosaurios es verdad, ¿no? Pero eso fue hace 40 millones de años. Cuando aparece el Homo sapiens,
hace 200.000 años. El Homo sapiens es jovencísimo, ¿no? Entonces, yo decía que acá tenemos una teoría científica demostrable. Hay varias especulaciones que descendemos de seres extraterrestres, de que hemos sido creados, de que ha bajado Mama Oji Manco Cápac se supone que de platillos voladores, ¿no? Se dice que con una varita mágica ha fundado tal ciudad. Hay muchas cosas, pero la única que está demostrado científicamente es la teoría de la evolución del hombre. De las especies en general, todas las especies evolucionan. Ahora decía la señorita Jocelyn, ¿y por qué no seguimos evolucionando? ¿No? Pues seguimos evolucionando, seguimos. Hay, por ejemplo, estudios científicos de cómo va a ser el hombre de aquí a unos 50.000 años. Pero claro, la evolución no puede ser de la noche a la mañana o en unos añitos. La evolución se realiza, se efectúa a través de miles de años. Eso pueden revisar en internet. ¿Cómo va a ser la estructura anatómica del hombre de aquí a 50.000 años? ¿No? Entonces se supone que nuestro cerebro va a crecer, ¿no? Y como está creciendo el cerebro está creciendo. Entonces, bueno, desechamos esa teoría. Ahora, les pregunto. Dicen una duda, dicen. A ver, déjame terminar yo, después te doy la palabra. Ya ¿Por dicen. qué? ¿No? ¿Por qué África? Bolivia tiene también muchos problemas. Vayan ustedes al campo, ¿no? ¿Por qué tenemos tantos problemas si tenemos un país que tiene tanta riqueza, ¿no? Y tampoco, no digamos nada de Estados Unidos. En Estados Unidos hay pobres, ¿no? Tengo fotos, ¿no?, que estuve buscando ayer para ustedes, ¿no? Pero es lacerante la pobreza en Estados Unidos, en Europa, ¿no? Ustedes van a viajar al exterior, a Europa van a ir, a Estados Unidos van a ir. A ver, buscan trabajo. Entonces, este problema es mundial, no solamente de África, no solamente de Bolivia, sino de todo el mundo. Este problema de que el capitalismo ha llegado a un nivel tan desarrollado que ya la mitad de la población ya no sirve para este sistema. Puede vivir tranquilamente con la mitad y seguir creciendo, seguir innovando tecnología, seguir produciendo celulares, ¿no? Ese es el problema, ese es el objeto de discusión de esta clase. Lo que pasa en África es lo mismo que pasa en Sudamérica, ¿no? O lo mismo que pasa en otras partes del mundo. El problema no es el exceso de población, como dicen, no es el exceso de población. Tampoco el problema es de que no hay agua. Agua siempre hay, ¿no? Lo que pasa es de que, miren, ustedes seguramente conocen el campo. Yo conozco, de niño yo fui a vivir en el campo, ¿no? Teníamos que caminar media hora para conseguir una olla de agua. ¿Entienden? No hay agua. Sí, sí. Se les ha marginado tanto a las comunidades campesinas, ¿no?, que las mejores tierras, las productivas, en su momento han sido copadas por una aristocracia boliviana, ¿no? Por eso viene la revolución del 52 que estamos estudiando ahora. Por eso la revolución del 52, ¿no? Los gobiernos hacen lo que los patrones dicen, si es que nosotros les dejamos hacer, ¿no? Por eso es bien importante la participación de nosotros. Bueno, a mí qué me importa, no es así. Bueno, ¿qué querías decir, Yolen?
Adelante, aunque Listen, no sepamos, yo que quiero escucharles. Listen, tengo una duda. Ya que Adelante. estuvimos hablando más antes sobre las personas y su evolución, ¿qué son de las personas reptilianas, Listen? Tengo esa duda en la cual se habla mucho sobre, existen personas reptilianas. También se ha encontrado personas que han ido investigando, investigadores que han ido investigando que sí existen esas personas que ya se están haciendo su propio mundo debajo de la tierra, que viven bajo la tierra y nosotros no, o sea, no sabemos si Dicen que es de la orden mundial, ¿sabe algo? Eso me puede explicar, tengo muchas dudas de eso. ¿Puedes repetir, Derek, por favor? De la orden mundial, sobre los Illuminati, sobre los reptilianos, sobre lo que están haciendo creaciones bajo los túneles, hartas cosas dicen, no sé. ¿Saben ustedes cosas? Ya, bueno, Jolem y Derek, para mí esas cosas son pura especulación. Yo hasta puedo asegurar de que no existe personas que están viviendo debajo de la tierra, decías, ¿no? O que, bueno, o que hay, por ejemplo, se decía que siguen habiendo las sirenas y los sirenos en el mundo. Son especulaciones, ¿no? O que hay mundos que no conocemos. ¡Imposible! Ahora conocemos todo. Entonces, no. El problema es, no nos perdamos de vista del problema de que el actual sistema económico capitalista, ¿no?, puede tranquilamente funcionar como sistema económico sin contar la mitad de la humanidad. Ese es el problema, ¿no? Claro, si seguimos con la teoría creacionista, podemos decir, castigo de Dios es, ¿no? Dice Pero eso una no pregunta. podemos admitir. En la universidad no se puede admitir eso. Gustavo, adelante. Dice una pregunta. ¿Qué nos puede hablar sobre las sectas como el compañero Derek estaba diciendo sobre los Illuminatis? No sé si ha escuchado tal vez sobre esas sectas. Sí, he escuchado. Bueno, Pues, de haber sectas, según hay sectas. Hay sectas en el mundo, ¿no? En, por ejemplo, esto de los Illuminatis, bueno, me parece que es mucha especulación al respecto. Eso en Internet se puede encontrar eso, en YouTube, ¿no? Pongo los Illuminatis. Se dice que esta organización está formada por los hombres más ricos del mundo, ¿no?, y que controlan la economía mundial. Son pues los hombres más ricos del mundo. Por ejemplo, la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central de Estados Unidos, El está Banco en Mundial. los Illuminati, ¿no? Pero si fuera, eso, por ejemplo, podría yo creer que estos grandes millonarios se han reunido, tienen sus propias confraternidades, como si fueran masones, ¿no? Puedo creer, pero son actividades de estos grandes chicos especulativas, tal vez para cuidar su inmensa fortuna, ¿no?, pero que tenga alguna influencia en el futuro del mundo, lo tiene precisamente por eso, porque ellos son los propietarios de la riqueza del mundo. Pero como secta, así como secta, yo creo que es algo que se puede conocer y se puede, se puede pelear contra ellos. En Santa Cruz, por ejemplo, hay varias organizaciones secretas, ¿no? Entonces, existen esas cosas, pero no es algo que pueda movernos a pensar de que prácticamente nosotros no podemos solucionar estos problemas. Hemos dicho,
¿Cuál sería la solución a este gran problema? Tenemos que encontrar una solución. Pensar, esta es la solución, ¿no? Pero ¿cuál sería? El problema, miren, la mitad de la población del mundo ya no le sirve al capitalismo, ¿no? Donde vayan ustedes, ¿no? Siempre hay problemas de desempleo, siempre. Entonces, ¿cuál es el problema? Les he orientado. En los orígenes de la industrialización, las máquinas hicieron que los patrones prescindan a estos trabajadores. Los trabajadores se reunían en Inglaterra, iban a destruir esas máquinas, porque decían, no, por culpa de ellos no tenemos trabajo, ¿no? Pero después se dan cuenta que los culpables no son las máquinas son máquinas, ¿no? El problema es la relación entre hombres, de nosotros con ellos. Bueno, Bolivia es inmensamente rica, ¿no? Inmensamente rica. Sin embargo, vemos que su gente, su población, inmensamente pobre. A ver, ustedes, por eso digo, vayan al exterior. ¿Cómo son las universidades de esos países? ¿Cómo están nadando en riqueza? Pero ¿y por qué nosotros no, si somos tan ricos? ¿No? Porque esos países se han ido sacando nuestra riqueza. Ejemplo, Patiño. A Patiño, o un ciudadano boliviano, defensor de la riqueza boliviana, ha sido el peor explotador de Bolivia, ¿no? Que toda esa fortuna se llevó justamente al extranjero, ¿no? Hay ese problema de naciones, que estos países son ricos a costa de nosotros. Seguimos siendo colonizados nosotros, solo que ahora ya no existe el látigo, ya no existe la horca, ya no existe la religión que nos servía de verdaderas cadenas, ¿no? Lo que existe ahora es el mercado, la ideología, ¿no? Esas son ahora las nuevas cadenas. El celular, por ejemplo. Estuve buscando, por ejemplo, para la guerra del Chaco en el Internet. He visto muy poco de argumentos bolivianos, ¿no? Los que han redactado toda esa página, ¿no? Tienen intereses contra Bolivia. Pero nosotros no nos damos cuenta, seguimos igualito. Ese es el problema ideológico. Bien, ya tenemos 10 minutos nada más. No hemos todavía, ni siquiera nos hemos acercado a encontrar la solución al problema. Dice, yo creo que la solución es evitar que las empresas quiebren en primer lugar, porque si va a quebrar empresas, pues va a haber más desempleo. A los trabajos que había va a empezar a despedir. En vez que pase eso, mejor hay que evitar que la empresa quiebre. El gobierno, como le dije, tiene que apoyar. Y pues aunque no sea una empresa pública, ¿no? Del Estado, tendría que apoyar, porque así va a haber más empleos, como va a haber empleos directos y también indirectos en la producción que va a hacer la empresa. Y también flexibilizar también yo creo que sería las normas laborales también. Y también eliminar obstáculos para emprender, como algunas empresas, microempresas que hay, emprenden, ¿no? Es como en textiles, entre dos personas se unen y luego empiezan a fabricar ropas, chompas y todo eso. Hay que apoyar mejor a ese microempresario para que produzca más y pues va a empezar a crecer la empresa, se va a volver una empresa, como le dije, también va a haber trabajos directos, también indirectos para los vendedores. Eso sería de mi opinión. Gracias. Listen, Adelante. yo creo que debería, es que no se puede surgir más porque no tenemos gente capacitada, Listen, para
para poder, ¿qué se llama? Para poder abrir empresas, digamos, para abrir un centro digamos, tenemos gas, pero no tenemos gente capacitada para que pueda hacer crecer eso, así más o menos dice. Y si hay capacitados, dicen, son corruptos. Bien. La idea de Gustavo tiene fundamento, ¿no? Que para solucionar el problema podría entender yo de lo que ha dicho, para solucionar el problema de esta cantidad de población que ha sido prescindido por el sistema capitalista, lo que hay que es abrir nuevas empresas, ¿no? Crear nuevas fuentes de trabajo para esta población sobrante, podemos decir, ¿no? Hay que crear. Le veo lógica a esa respuesta. Y respecto a Jocelyn, ¿no? De que, bueno, había problemas, dice, problemas que de todas maneras, ¿no? Tiene mucho que ver con el sistema capitalista, ¿sí? Hablar solamente de lo que pasa en nuestro país o de lo que pasa en África o lo que pasa en Europa o en Estados Unidos, ¿no? Un poco no estamos viendo el problema central. El problema central es el funcionamiento del sistema. Por eso ustedes han estudiado a Enrique Dussel, ¿no? Sí han estudiado a Enrique Dussel. Enrique Dussel piensa que estamos yendo a una catástrofe. Tal como está el capitalismo, lo único que nos espera es una catástrofe, dice, ¿no? De ejemplo, lo que estamos viviendo ahora con la pandemia, ¿no? Queremos producir. Hemos ido invadiendo espacios de la naturaleza, ¿no? Y eso ha creado estas pandemias, ¿no? Todo es producir. Y bueno, entonces, ¿cómo podríamos dar una solución a este gran problema de que hay un exceso de población y el capitalismo ya no les necesita? Ya no nos necesita el capitalismo. La lógica de todas maneras está interesante, eso de que creemos nuevas fuentes de empleo, ¿no? Pero también hay una lógica que Lice, ustedes tienen que tener. Sí, no me olvidaré de esta lógica. Ustedes tienen que también abrir empresas, ¿no? No tienen que pensar solamente en el sueldito, sino también ustedes abrir su propia clínica, ¿no? También ustedes deben crear su propia empresa. Ahora, adelante, Jolen. Vivian, adelante. Lice, Catherine, adelante. aunque busquemos una solución, una lógica a todo esto que esté pasando, de igual forma, Lice, va a seguir así. ¿Por qué? Porque aquí lo va a meter a la religión, Lice. Todo lo que dice en la Biblia está pasando. Y por más que busquemos y busquemos solución, dice, no va a ser así. No vamos a poder cambiar nosotros, no. Sino que tiene que ser un cambio de conducta de personas, de personal de servicio, tanto empresarios, los gobernantes, presidentes. Tiene que ser así, Liz. Por Jolen, Vivian, adelante. base, así. Perdón, Catherine, pensé que habías terminado. Mi opinión. Muy bien. Liz. Jolen, adelante. Bien. Dicen, ya he hablado. No, pensé que habías pedido la palabra. A ver, si me dejo entender. Yo primero quiero agradecer a todos los que han intervenido. Si el problema es el sistema, incluso se puede encontrar
soluciones en medio de ese sistema, ¿no? Porque una solución sería la solución que nos enseña, ¿no? Destruir el capitalismo, construir el socialismo, que es una también alternativa, ¿no? Es una alternativa. Pero el capitalismo aún sigue siendo fuerte, sigue siendo muy fuerte. ¿Y dónde está esa fuerza del capitalismo? Aquí, en nuestra cabeza. En nuestra cabeza. Entonces, encontramos una solución en medio de este sistema, ¿no? La solución es bien sencilla, ¿no? Si en este momento se prescinde de la mitad de la población con 8 horas de trabajo, ¿no? 8 horas de trabajo, puede haber tranquilamente espacio para esa mitad sobrante del capitalismo, si los que en este momento están trabajando, la otra mitad de la población, en vez de trabajar 8 horas, trabajan únicamente la mitad. Entonces, el problema se soluciona inmediatamente, ¿no? En el mismo sistema, ¿no? El problema está de que los propietarios no quieren eso, ¿no? Estos Illuminatis que decían, estos grandes magnates, ¿no? Ellos, ¿de dónde sale su ganancia? Del trabajo de los obreros, ¿no? No van a querer reducir las horas de trabajo de los obreros, porque estarían reduciendo su ganancia. Pero con esto yo voy a cesar con el pensamiento de Dussel que ustedes han estudiado, ¿no? El capitalismo tiene que darse cuenta que estamos yendo a un camino sin solución, ¿no? Entonces, si se da cuenta, podemos encontrar soluciones, como este que les decía, ¿no? En vez de que trabajen que los que trabajan, esa mitad de la población, en vez de que trabaje 8 horas, les hacemos trabajar la mitad. Y con esa otra mitad, la otra mitad de la población entra a trabajar, ¿no? Y solucionó el problema. Es una solución, pero el problema es político, ideológico. Más que económico, el problema es político, ideológico. Adelante, Gustavo. Dice, también sería la sobrepoblación, también dice. Hay mucha población para un poco de trabajo, porque hoy en día, Yo pues... te agradezco que hayas tocado eso. Aunque Yolen ya lo tocó, ¿no? Ya lo tocó Yolen, de la sobrepoblación. El capitalismo, como capitalismo, crea esta sobrepoblación. A ver, ustedes, el capitalismo siempre crea por lo demás, siempre, muchos ingenieros, muchos abogados, muchos economistas, muchos médicos, mucho de todo crea el capitalismo, ¿no? Ese es un exceso relativo a ver si me entienden, a las necesidades de acumulación del capital. El capital, para seguir acumulando, crea un exceso de población, por eso, a ver si me entiendes, según las Naciones Unidas, no puede haber hambre en ninguna parte, en ninguna familia, porque somos capaces de producir 3 veces más alimentos. Pero sin embargo hay hambre, no se produce esos 3 veces. ¿Por qué? Porque los que controlan la economía, ¿no?, quieren seguir acumulando capital. Y una de las maneras de acumular capital es creando este exceso de población. Ellos son los que crean el exceso de población. Por eso, no sé si me has entendido. La solución está, en vez de trabajar 8 horas, trabajar unas 4 horas. ¿Por qué no 4 horas? ¿Dónde es el problema? Todo el mundo va a tener trabajo, ¿no? Entonces, eso es. A ver, muy bien, Pablo, tienes tu permiso. Entonces, yo tengo captura de pantalla. Estamos en 34. Hoy no va a ser necesario que llame lista. Además, tengo anotado a todos los que han participado. ¿Qué dicen, jóvenes? Entonces, nos vemos la próxima semana. ¿Listo?
Está bien, Chao. dice. Listen, a los que no hemos Hasta participado, luego. Por eso tengo Hasta luego, anotado Lice. todos los que han participado. Y los que no han participado está en la captura de pantalla. Dice, Sí, Sud, adelante. dice, gracias, ¿no? Por tocar esos temas. Sinceramente, son temas muy importantes que nos hacen pensar y nos hacen razonar. Solo quería comentar eso nomás, Lice. Gracias, Lice. Muchas gracias, Sud. Muchas gracias. Vamos a seguir Gracias, debatiendo. gracias, Ruth. Bien, Derek, vamos a seguir debatiendo. Vamos a seguir teniendo estos debates entre nosotros. Y van a ver que toditos van a aumentar su tiempo de participación. ¿Listo? Entonces nos vemos la semana que viene. Chao, hasta luego. La siguiente clase, Lice, doctor, Lice, ¿qué tal? Lice, una pregunta. El Chao. iceberg social, Lice, ¿para cuándo? Sí, no voy a llamar lista ahora porque tengo anotado los que han participado en esta clase y la captura de pantalla de los que Listen, están. listen, puede volver a mandar la clave de ClassZone, el código de ClassZone, listen, por favor, he hecho perder mi celular. Tienes que pedirme al grupo. En el grupo, porque ahorita me voy a olvidar. Tengo ahorita otra La voy a clase. pedir al grupo. Entro a la clase, me olvido de lo que me estás pidiendo. O sea que me tienes que pedirme en el grupo, por favor, Derek. ¿Ya? Está Chao. bien, listen. Chao, chao. Hasta luego, Para la otra Lice. clase, ¿qué tema, Licen? Chao, hasta luego. Gracias. Chao, chao. Hasta luego, Lice.